Hola, bienvenido. Continuamos con Excel intermedio y gráficas y tablas estadísticas. Ahora vamos a construir un gráfico tipo Pareto. Vamos con aspectos generales y ¿para qué utilizamos el gráfico tipo Pareto? Para dar soluciones a problemas y específicamente responde al principio 80-20. Trabaja con efectos causas y requiere un ordenamiento. Vamos con el gráfico Pareto. Aquí tenemos ejemplo, voy a borrar uno de estos gráficos que tengo actualmente. Hay un par de gráficos creados a partir de los datos que tengo aquí diligenciados. Voy a crear con ustedes otro. ¿Qué datos tengo? Tengo una tabla conformada por causas, simplemente causas numeradas, del 1 al 4, edades de los individuos, que se comprenden entre los 45 y 55 hasta los 85 años, la frecuencia de ocurrencia de un evento y el porcentaje individual. Esto se ha calculado de la siguiente manera. Tenemos frecuencia, la cantidad de ocurrencia de ese evento, de enfermedad, entre este rango de edades. La mayor ocurrencia se encuentra entre los 75 y 85 años y la menor ocurrencia entre los 45 y 55 años. Aquí tenemos un total. ¿Con qué propósito? El total de la frecuencia para obtener la columna siguiente. Porcentaje individual, entonces corresponde al valor de la frecuencia sobre el total de la sumatoria de las frecuencias. Y así para cada caso, de tal forma que el porcentaje nos debe dar 1 o 100%. Entonces, básicamente la ley de Pareto lo que muestra es que teniendo un 80% de ocurrencia de unos componentes, con ese 80%, con ese 20%, donde se encuentre ese 80%, se van a encontrar las mayores causas para determinar las soluciones de un problema. Entonces, para este caso particular, pensemos en que haya un tipo de enfermedad, simplemente para este grupo de personas. ¿Qué he hecho? Lo que he utilizado es primero una organización de los datos, ordené. Desde el principio está organizado por frecuencia de mayor a menor. Entonces, por eso aparece en primera medida 80, luego 50, 40 y 20 en la columna respectiva. Seleccionamos entonces ahora la tabla de datos sin totales. Para el caso particular, causas, edad, frecuencia, porcentaje individual, hasta en la fila 8. Una vez seleccionados los datos, vamos a insertar en gráficos. Yo entro por gráficos. Vamos a hacerlo de varias maneras. Voy a entrar por gráfico recomendado, buscamos todos los gráficos y posteriormente vamos a histograma. Y dentro de histograma tenemos dos posibilidades: un histograma como tal o un Pareto. Vamos a seleccionar Pareto. Vamos a aceptar. Voy a mover el gráfico previamente, el que nos acaba de generar automáticamente, lo voy a mover para hacer algunas modificaciones de acuerdo con los datos. Lo ubico debajo de mi tabla de datos y encontramos nuestro gráfico. ¿Qué notamos? Tiene dos ejes Y, un eje X. Vamos a colocar un título gráfico, entonces vamos a determinar Pareto. Tipo de gráfico Pareto, un ejemplo de histograma. Histograma Pareto. Histograma Pareto. Ese es el título que le vamos a dar. Listo. Nos ubicamos dentro del gráfico. Tenemos diferentes diseños. Vamos a seleccionar uno de los diseños que nos muestra el diseño en la sección de diseño de gráfico. Vamos a utilizar este último, que es el diseño número 6. Ampliamos un poco para que me quepa el título. Aquí ya me cabe el título, correcto. Entonces veamos, en el eje de las X tenemos las 4 causas probables. En el eje de la Y, los rangos de edades, ¿verdad? Los que se encuentran, y en el eje de las X los porcentajes respectivos. Entonces tenemos en orden descendente la frecuencia de la causa 4, 3, 2 y 1. Y efectivamente pues ya tenemos toda la información asociada. Vamos a ver qué otros elementos podemos adicionar. Vamos a visualizar con el símbolo más títulos de los ejes. Entonces coloquemos acá título de las ejes.
Entonces, aquí en el eje de las X vamos a tener las causas. Vamos a suprimir este componente y vamos a colocar causas, listo. En el eje de la Y tenemos, a la parte izquierda tenemos frecuencias, y en el otro eje de la Y entonces tenemos los porcentajes. Listos. Estos son elementos clave, ya tenemos totalmente identificado cada uno de los ejes. El título me queda faltando una A en histograma. Correcto, histograma de Pareto. ¿Qué otra información podemos adicionar? Entonces, o lo encuentran en la parte superior, diseño rápido, selección de datos o gráfico, o con el símbolo más o en el diseño. Ya tenemos el estilo. Vamos con el símbolo más. ¿Qué elemento podemos tener? Etiquetas de datos. Y aquí podemos mostrar las etiquetas de datos que nos dispone de acuerdo con los datos que tenemos. Pues tenemos la ubicación, si lo queremos en el centro extremo interno o en base interior, vea cómo queda en la base interior o en el extremo externo. Entonces, para mí es más claro desde el punto de vista que tenga el extremo externo. ¿Listos? Vamos por fuera del gráfico, ya tenemos toda esa información y hemos creado nuestro gráfico tipo Pareto. Ahora vamos a ubicarnos, vamos a nuestro inicio donde tenemos toda la lista de gráficos y vamos a terminar con gráfico de líneas. ¿Para qué utilizamos los gráficos de líneas? Para comparar por lo menos 2 o 3 valores numéricos. Entonces vamos a trabajar con nuestro gráfico de líneas. Para el efecto tenemos un símil de una nómina de salarios, donde tenemos cédulas, simplemente unos nombres que van de los números de las letras de la A a la P, las cédulas de la 1 a la 16, el género, el cargo, el sueldo básico, días trabajados, lo que devengan algunos subsidios y el total de salario. Ya que hay un gráfico de líneas, vamos a crear otro, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar la tabla completa, con fin abajo, selecciono mi rango de datos, vamos a insertar. Aquí tenemos gráfico de líneas sin irnos al menú, pero igual lo podemos trabajar como usualmente lo manejamos, con todos los gráficos, y nos vamos a ir a los gráficos de líneas. Ahí aparecen como 7 tipos de gráficos de líneas. Pues de acuerdo con la selección, pues se nos va mostrando la información que tenemos y la cual consideramos de pronto sea más útil para nosotros. Entonces aquí nos muestra, por ejemplo, estas de puntos, estas de líneas, efectivamente. Estas son apiladas, entonces pues está ahí acumulando información. Estas son en tercera dimensión. De repente podemos tener unas líneas que no sean apiladas, sino simplemente líneas con marcadores, como por ejemplo esta gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar este tipo de gráfico, vamos a aceptar y vamos a moverlo a esta parte inferior. Entonces seleccionamos nuestro gráfico y vamos a trabajar con él debajo de la tabla. Listo, entonces el gráfico, vamos aquí, nos permite evidenciar, voy a ampliar un poco el gráfico, Entonces tenemos qué información: sueldo básico, días trabajados, subsidio y total de sueldo. Entonces, de acuerdo con los colores, pues, podemos evidenciar esta información. Días trabajados en color naranja, teniendo en cuenta que son entre 1 y 30 días. El subsidio, que es más o menos 107.000, 108.000 pesos. El sueldo básico, que está dentro de un rango entre el salario mínimo y como lo visualizamos, ¿verdad? Aquí en menos de 3 millones y medio de pesos. Entonces, estos son los valores que determinamos. Este es el total del sueldo, que está en amarillo.
el sueldo básico, el que está en azul, ¿sí? Y los días trabajados. Entonces estamos haciendo comparación de 4 elementos de variables. El título del gráfico, lo que usualmente modificamos, entonces vamos a colocarle gráfico de líneas. ¿Listos? En el gráfico de líneas ahora tenemos a la derecha, de igual manera, tenemos toda esta información para modificar, rellenos. Digamos que vamos a colocarle en todo el gráfico, adicionar el símbolo más. Vamos a colocar títulos a los ejes. Entonces en el eje de los Y vamos a tener valores de sueldo asociados a sueldo de vengados. Entonces lo que es sueldo básico, el subsidio, que es el sueldo básico y total del sueldo. Entonces digamos que en el eje de la Y va sueldo, su sueldo, y en el eje de las X entonces vamos a trabajar con días trabajados, subsidio. Tenemos, estos son los ejes respectivos. ¿Qué más información podemos adicionar? Veamos. Tabla de datos, si lo deseamos. Entonces acá aparecerá toda la tabla de datos que estamos mostrando. A veces es importante incluirlo. Vamos a incluir en este caso la tabla de datos. Líneas de cuadrícula. Aquí tiene, si le quitamos línea de cuadrícula, vea cómo aparece. Línea de cuadrícula nos facilita la información, y línea de tendencia si lo queremos. Entonces, ¿para cuál línea de tendencia? Entonces, pues hablemos del total del sueldo. ¿Cómo va el total del sueldo? Entonces me muestra la línea de tendencia para el total del sueldo. ¿Listos? Entonces, estos son gráficos de acuerdo con, digamos, en la medida que tengamos más variables, son muy útiles, nos permiten comparar diferentes variables. En este caso, unos valores similares asociados al sueldo y el neto, y unos que son menores, como días trabajados y subsidio. Listo, eso es todo en el día de hoy. Éxitos, nos veremos en la próxima.